Diversas medidas anunció la Superintendencia de Pensiones con el objetivo de mejorar el cambio de multifondo luego de que en abril se constatara una importante migración desde los fondos más riesgosos, como el A y el B, hacia los más conservadores, como el D y el E. Bueno, resulta que la autoridad ha indicado que no se va a restringir la libertad de los afiliados para cambiar sus ahorros previsionales, y las propuestas también de los candidatos van desde la creación de una FPA estatal, lo escuchamos de hecho el día lunes pasado, hasta aumentar el monto de la cotización. Bueno, queremos conversar más sobre este tema y para eso tomamos contacto con la superintendenta de pensiones, Solange Bernstein, a quien le damos la bienvenida a esta hora. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Buen día. A ver, queremos partir por una declaración de la ministra del Trabajo, Elena Matei, donde señalaba que los chilenos al parecer como que buscáramos enriquecernos con el sistema de las AFP. ¿Usted comparte ese tipo de declaraciones? La verdad es que no he escuchado la declaración en particular, así que no me podría pronunciar. Ahora, el sistema de AFP tiene como objetivo financiar pensiones. Y lógicamente ese es el objetivo del sistema y las personas tienen que tomar las decisiones en base a eso. Pero ¿buscaría el chileno enriquecerse con el sistema de pensiones? Porque pareciera ser de que todo este reclamo o este llamado a atención que está haciendo la ciudadanía en poner un poco en cuestionamiento del sistema, pienso yo, es porque es plata de cada uno de nosotros, pero de ahí enriquecerse, ¿es el paso según lo que usted cree o no? El sistema de pensiones tiene como objetivo, como decía yo antes, proveer pensiones. Y en ese sentido las personas tienen que hacer un manejo de sus fondos pensando en el largo plazo. Y la Superintendencia de Pensiones ha puesto herramientas a disposición de la gente para que pueda hacer eso, usando lo que tiene hoy día, como son los multifondos. Hay distintos fondos de pensiones a los cuales las personas pueden invertir. Y la superintendencia tiene un simulador en www.pensiones.cl donde se pueden hacer estimaciones y efectivamente las personas tomar decisiones para aumentar su pensión. Son sus ahorros que van a financiar su pensión y es importante que las personas tomen decisiones con la información adecuada. Señora Bernstein, buen día. La saluda Paola Berlín. Sabemos que en abril se produjo este récord de migraciones, ¿no es verdad?, de un fondo a otro. Por un lado está la libertad entonces individual de cada sujeto de decidir cómo y dónde mueve sus platas en el tiempo, pero también veíamos que hay una suerte de externalidad negativa en términos de que estas pasadas rápidas pueden afectar la valorización de algunos papeles y en ese sentido hacer pagar a quienes no han movido sus platas el costo del movimiento de otros. La pregunta es cómo se puede compatibilizar estos dos intereses que parecen en ocasiones no estar alineados, la posibilidad por un lado del individuo de disponer de sus fondos libremente y el cuidado que tiene que tener, supongo, la AFP o el sistema de resguardar aquellas platas que están, digamos, en latencia, que están tranquilas. Bueno, efectivamente, por eso es que la superintendencia, dentro del marco legal vigente, adoptó ciertas medidas para que esto se pudiera compatibilizar. Se preserva la libertad individual de cambiarse como así las personas lo deseen, tratando de hacerlo en forma más equitativa cuando se producen estos traspasos masivos en un solo día, porque antes teníamos una limitación que decía que algunos se cambiasen primero que otros y ahora todos se cambian al mismo tiempo, pero en un porcentaje que es el que el mercado consideramos nosotros es capaz de aceptar de buena manera. Por otra parte, es importante no solamente resguardar a quienes se están quedando, sino que también a quienes se están cambiando. Y en ese sentido, tenemos que las personas que se están cambiando van a contar con mayor información de cómo les está yendo respecto de esos cambios. Ahora la información sigue siendo, evidentemente es importante, pero pareciera a juicio de algunos que sigue habiendo demasiada opacidad en ese ámbito. Los chilenos lo sabemos, no exactamente a propósito de las AFP, pero sí sabemos que en general somos incapaces de calcular una tasa de interés. Muchas personas sacan un bien de consumo, por ejemplo, de una tienda sin entender bien a qué se exponen con determinada tasa de interés o a tal plazo, en fin. ¿Cómo pretender entonces que ese mismo usuario pueda entender bien el sistema de AFP, los fondos, el riesgo, el cambio? ¿No pasa en el fondo, señora Bernstein, que esta información y esta posibilidad de cambiarse de fondo sigue siendo una posibilidad elitista para aquellas personas que están más educadas simplemente? Bueno, efectivamente ha sido una preocupación para nosotros permanente el educar a las personas respecto de temas que son complejos y de hecho en el mundo, digamos, nosotros tenemos reuniones con otros supervisores a nivel internacional y no es un tema solo en Chile, sino que la educación financiera ha sido prioridad en las discusiones de la OECD y en el Comité de Superintendentes acá en Chile ha sido un tema que hemos abordado ampliamente.
De hecho, se está lanzando próximamente todo un tema de inclusión financiera y de cómo hacer mayor educación financiera, está el CERNAC financiero. En definitiva, creemos que es un tema que hay que abordar, que las personas deben tener un acceso adecuado al mercado financiero, en especial cuando se está hablando de fondos de pensiones, que están, como decía yo antes, financiando las pensiones futuras, que es algo tan importante para las personas. Por lo tanto, la toma de decisiones debe ser informada y, tal como tú dices, muchas veces la información es difícil de comprender. Como superintendencia hemos hecho algunos videos informativos, damos charlas a lo largo del país en la medida de nuestras posibilidades, pero son esfuerzos en los cuales tenemos que continuar. Incluso en el caso de las administradoras de fondos de pensiones, creemos nosotros que tienen que hincar aún mayor esfuerzo para poder hacer esta asesoría o prestar la información y explicar a las personas respecto de las posibilidades que tienen, y en ese sentido también hemos estado haciendo recientemente, y así lo anuncié, un análisis para poder incluir una variable más en nuestro indicador de calidad de servicio, que sea sobre asesoría en materia de multifondos a los afiliados. Pero en general, señora Bernstein, las entidades no se esfuerzan más simplemente porque sea un imperativo ético. Entonces uno se pregunta si es que el foco finalmente del gobierno y de la autoridad está puesta en permitir, por ejemplo, que se sigan llevando sus comisiones sin depender, sin estar relacionadas con la rentabilidad que tengamos nosotros, o si el foco más bien está puesto en maximizar la rentabilidad a nosotros, los cotizantes, incluso a costa de que las comisiones de ellos sean menores. ¿Dónde está el foco? Hoy día existen algunos incentivos del encaje, etcétera, y ir más allá ya tendría que ser un cambio legal. Sin embargo, dentro del marco legal vigente, tal como tú dices, solo por un tema ético, al parecer no se están haciendo todos los esfuerzos que quisiéramos, y en ese sentido, nosotros como superintendencia teníamos la alternativa de regular y establecer por norma, digamos, ciertas fórmulas para que las empresas pudieran hacer asesoría financiera, o bien hacerlo a través del indicador de calidad de servicio, que creemos nosotros que puede ser más efectivo y generar mayor competencia en ese ámbito, y así generar alternativas diversas de comunicación con la gente y aprovechar entonces ese mecanismo para tener mejor calidad y mejor cercanía con las personas respecto a estos temas. A ver, has tocado en varias oportunidades y ya ha recalcado la palabra dentro del marco legal vigente. ¿Se puede actuar de cierta manera o se ha hecho ciertas cosas? ¿Usted cree que hay que cambiar el marco legal vigente? Yo creo que sin duda el sistema es perfectible y es un tema que ha estado en discusión. No solamente respecto de estos temas que estamos hablando ahora, en términos de los incentivos de las administradoras, que es un tema en el cual efectivamente se podría avanzar y habría que analizar exactamente cuál sería la fórmula, pero también respecto de lo que son las tasas de reemplazo, donde ha habido discusión de si son las tasas de reemplazo que queremos como país, si están cumpliendo con las expectativas de las personas, y son todos temas que han estado en la discusión, donde efectivamente es un desafío país el cómo avanzar, y no solamente nuestro como Chile, a nivel internacional nuevamente es un tema ampliamente discutido, donde los sistemas de pensiones en el mundo se enfrentan con el desafío de la mayor longevidad de la población. Ahora, claro, hay varios desafíos, pero a mí también me llama la atención que uno cuando busca las definiciones sobre una AFP es una institución que administra los fondos. Y la palabra administrar, en muchas empresas cuando hay un mal administrador se echa de la empresa y simplemente se contrata a otro que administre bien los fondos, porque si no, simplemente la empresa no surge. ¿Por qué en las AFP un poco esa lógica muchas veces no opera y el sistema no puede quizás tomar ciertas opciones o tomar ciertos caminos justamente para limpiar y para administrar de buena manera los fondos de cada uno de nosotros? Y finalmente son platas que se ha ganado la gente durante 40 años y lo único que quiere es pues recuperar después de 40 años, y sin embargo, porque hay malos administradores en algún minuto, perdió dinero. Entonces, ahí hay algo dentro del sistema que al parecer no estaría encajando. ¿Usted concuerda con que la palabra administración desde el punto de vista de la normativa legal debiese quizás ser mejor tratada o no? La verdad es que el año 2006 se hizo un diagnóstico profundo del sistema de pensiones, donde no se puso en juicio, digamos, o no se concluyó de que hubiese un problema de administración generalizado, porque los retornos que ha mostrado el sistema son relativamente adecuados respecto de lo que un sistema financiero permite, y en comparaciones internacionales también están en estándares que se pueden considerar
adecuado la rentabilidad de los fondos propiamente tal. Sin embargo, creemos, y en esa época se creyó, que existía un problema de competencia, y en ese sentido tú tienes razón de que si es que una persona considera que la administración que se está llevando a cabo de sus fondos no es la adecuada y no se condice con lo que la persona estima conveniente para sí, tiene la posibilidad de cambiarse de administradora. Y la competencia en esta industria todavía, incluso después de la licitación, nosotros tenemos la percepción de que puede ser incrementada. Y en ese sentido, las personas tienen el derecho de cambiarse de administradora de fondos de pensiones si considera que la administradora de fondos de pensiones no está cumpliendo con sus expectativas, ya sea respecto de rentabilidad, del precio que le está cobrando, del servicio que le está entregando. Por lo tanto, esa libertad tiene que ser ejercida para que haya adecuada competencia en esta industria y mejores resultados en términos de eficiencia. Pero como digo, en términos de los retornos propiamente tal de las inversiones, hemos tenido episodios de crisis financieras que no solamente se sufrieron acá, se sufrieron en el mundo entero, y en ese sentido las rentabilidades de los fondos de pensiones, cuando se hace comparaciones a nivel internacional, están dentro de incluso los mejores. Claro, es que dentro de ese mismo sentido, esa misma lógica que usted está señalando, claro, hay problemas en el mundo económico, hay crisis financiera en el mundo, pero ¿por qué voy a tener que perder yo mi dinero que me he sacado la mugre trabajando durante 20, 30 años por efectos del mercado, cuando yo, si lo hubiese guardado bajo un colchón, lo hubiese invertido en una cuenta de ahorro, en fin, quizá hubiese tenido también utilidades y ganancias? Y ahí un poco el cuestionamiento, y quiero ir a la siguiente pregunta, respecto a las APB, porque los APB también se ha señalado de que es una gran oportunidad para poder ayudar a el ahorro previsional, o sea, sacar más plata del bolsillo para que más plata podamos tener por si llego a perder por este otro lado. Pero, ¿qué me garantiza que en 10, 15 años, 20 años más no tengamos el mismo problema con una APB? Bueno, ahí es importante, tanto para el ahorro obligatorio como para el ahorro voluntario, el sistema de multifondos contempla 5 fondos distintos. Algunos tienen mayor volatilidad, otros menor volatilidad. Ya desde hace muchos años atrás era preocupación de la superintendencia que justamente se percibieran estas alternativas en su adecuada dimensión respecto de rentabilidad y riesgo. Siempre nos ha preocupado como superintendencia que se comprenda adecuadamente qué es lo que significa el riesgo. El sistema contempla un esquema por defecto donde las personas más jóvenes están en aquellos fondos que tienen mayor exposición al riesgo y luego paulatinamente se les va cambiando hacia aquellos fondos más conservadores. Incluso hay una prohibición de que aquellas personas próximas a pensionarse se encuentren en aquellos fondos de mayor exposición al riesgo porque tienen menos tiempo para poder recuperarse de una eventual crisis como la que se vivió hace algunos años atrás. Por lo tanto, hoy día es importante que las personas sepan que si tienen poca tolerancia al riesgo, tienen alternativas de menor exposición al riesgo. El esquema de multifondo así lo permite, no es un fondo para todo. Y el esquema por defecto también resguarda a aquellas personas más próximas a pensionarse, no incorporándolos a aquellos fondos más riesgosos, sino que por el contrario, aquellos fondos más conservadores. Esto no implica que el sistema no deba ser perfeccionado, y así puede ser, y efectivamente habrá que buscar las fórmulas adecuadas, pero es importante que las personas sepan que hoy día tienen alternativas y pueden escoger esa alternativa de acuerdo a su propia tolerancia al riesgo y su horizonte de inversión. Por último, señora Bernstein, y ojalá cortito en honor al tiempo, mucho se ha hablado de la posibilidad de una AFP estatal en época de elecciones. Parece aún más importante contrastar los dichos desde el mundo político con los dichos o el conocimiento que tenga un técnico. La pregunta entonces, usted como técnico, ¿qué le parece la posibilidad de una AFP que sea del Estado? Bueno, yo creo que el sistema, tal como decíamos antes, tiene desafíos y hay que pensar en cuáles son las mejores alternativas de solución a esos desafíos, como son la tasa de reemplazo, cómo abordamos el tema de la longevidad futura, como el riesgo, si es que la tolerancia al riesgo de la población respecto de lo que es el sistema de pensiones se está abordando de forma adecuada a través del sistema, así como muchos otros. Y habrá que buscar cuál es la vía de solución para esos problemas. Bueno, queremos agradecerle a Solange Bernstein, superintendenta, que haya tratado de aclarar nuestras dudas. Sin duda quedan siempre pendientes, el tema nos preocupa a todos porque efectivamente todos vamos a ser pensionados algún día, pero agradecerle entonces su tiempo y desearle un buen viaje. Sabemos que está próxima a tomar un avión. Que tenga un buen día. Así es, muchas gracias.